Antes las cosas eran diferentes. Antes uno subía un video a YouTube y de ahí, si te gustaba el contenido y empezabas a conectar con la persona, ibas a Instagram, lo seguías, conoces un poco más de su vida personal. No había otra forma de llegar a la cuenta de Instagram. Antes o tenías el usuario o no lo encontrabas. Hoy las cosas son diferentes, porque hoy en Instagram puedes encontrar a la persona de diferentes maneras, porque hoy Instagram te permite mostrarte a un público que no te sigue. Y ahora uno comparte en YouTube, comparte en TikTok, comparte en Instagram. Ahora, antes era un camino simplificado de, YouTube, Instagram. Ahora tenemos que Instagram llega a personas, que YouTube llega a personas y empezamos a tener plataformas y un montón de cuestiones. Ahora, muy posiblemente lo que esté dentro de tu cabeza es, ok, se sube un video a YouTube y antes de YouTube se pasaba a Instagram. Y de Instagram se conocía, se fidelizaba, conocías a la persona y de ahí empezabas a crear una especie de vínculo. Hoy tu mente dice, en Instagram público llego a personas, en YouTube público llego a personas. Entonces, lo único que tengo que hacer es compartir. Ese es el camino, esa es la acción, compartir. Pero los resultados no llegan. Hay algo dentro de tu cabeza que dice, ok, si yo hago esto, llega a esto. Hay una parte de tu cabeza que dice, ok, antes era, se hace esto, llegamos a esto. Y otra que hoy dice, ahora hay más canales. Entonces, para poder abarcar más cantidad de personas, tengo que ver qué publico en este lugar, qué publico en este, o cómo es el camino. Porque en tu mente cree que es lo que hagas afuera, que son tus acciones las que te van a dar resultados. Ahora, si de casualidad esto lo intentaste, podrás notar que a unos les va bien y a otros no. Personas que publican todos los días y no tienen a nadie que las vea. Personas que publican poco y la ven miles de personas. Personas que hacen contenido largo y no les sirve. Personas que hacen contenido corto y no les sirve. Pero a otros sí. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está que nunca vas a conseguir a través de tus acciones. No somos conscientes y no vemos quién es la persona detrás de la acción. ¿Qué es la persona detrás de la acción? ¿Qué reafirma de esa persona, de su personalidad, a través de esa acción? Porque podríamos decir, yo confío y por eso hago esto. O yo tengo miedo, por eso hago esto. Pero esas cosas no las vemos. Se tienen las mismas herramientas, se tienen los mismos canales, se hablan de las mismas cosas, se copian videos exactamente igual y no funcionan. Porque tu mente cree que A causa B. Pero lo que no ve es que en realidad ese A que causa B viene todo de un mismo lugar. Nada más que lo vemos en momentos diferentes, en tiempos diferentes. Entonces creemos que es lineal, que A causó B. Pero en realidad viene todo de un mismo lugar. Entonces, para poder cambiar eso que vemos en el mundo, no es a través de las acciones. Porque las acciones se manifiestan como A, como B, como C. Pero para poder cambiar ese A, B y C, hay que cambiar el lugar de dónde vienen todas esas cosas. Porque así como les dije, las acciones están reafirmando algo en la persona. Creemos que son las acciones las que consiguen, pero son quién soy. La mayor parte del tiempo, lo que ordena todo lo demás. Por eso nunca nos centramos en lo externo, solucionar lo externo, pedir que se nos den cosas externas. Pedimos que nuestro interior cambie, que las ideas que sostenemos, que los estados, las emociones que sostenemos cambien. A través de la contemplación y la observación permitimos que eso se transforme, que lo que no nos sirve se libere, que podamos empezar a conectarnos y verlo desde otro lugar. Aquello que se llama milagro es un cambio de perspectiva, un cambio de estado. Empezamos a ver el mundo de otra forma, empezamos a pensar de otra forma, empezamos a actuar de otra forma. Y las personas a veces van a creer que son las acciones y que hemos cambiado nuestras acciones y que por eso las cosas se nos dan. Pero en realidad es que nos hemos convertido en otra persona. Hemos sostenido otra cosa internamente. Hemos
cambiado lo que creíamos, lo que alimentábamos, a lo que le dábamos poder. Hemos dejado de sucumbir, de reprimir, de suprimir, de evitar emociones negativas, por ejemplo. Ahora, para poder vivir desde este lugar, es entender de que nunca vas a tener el control del resultado. Que tu resultado es una consecuencia. Y claro, eso a veces asusta, porque significa que nunca tenés asegurado que si se te da o no se te da. ¿De qué depende eso? ¿De qué persona sos? De tus decisiones previas, de tu karma positivo, de tu karma de negativo, de tu dharma, entre muchas otras variables. Es el contexto propicio para que esto se dé, porque si el contexto no puede sostener o no están las condiciones dadas para que eso se pueda manifestar, así como dependiendo de qué, me sale estado, no es estado, de qué momento del año estemos, vamos a plantar unas cosas u otras. Dependiendo de dónde vivamos, el tipo de clima, vamos a plantar diferentes tipos de semillas. Pero no va a ser lo mismo en un calor tropical que en un lugar ventoso y frío. No vamos a sembrar lo mismo. Las condiciones no van a ser las mismas. Vos vas a intentar sembrar lo mismo y no va a funcionar porque dependemos de ciertas condiciones para que ciertas cosas se den. Y hay veces que simplemente uno hace, pero quizás no consigue algo allá afuera. A veces uno sostiene internamente un estado, pero eso no significa que afuera se den las condiciones quizás para que eso se manifieste. O quizás simplemente no es el momento. Entonces, ¿qué? Primero que nada, no depender de que algo se dé para sentirme pleno, próspero, abundante, etcétera, etcétera. Ahora tu mente va a decir, bueno, pero yo necesito esas cosas para vivir. ¿Lo entiendo? Ahora es esa necesidad la que quizás repele eso que necesitas para vivir. Somos sostenidos continuamente y somos abastecidos continuamente, pero a veces no nos permitimos recibir. Cuando uno tiene ese estado interno no depende de nada más allá afuera. Cuando uno empieza a actuar desde esa infinitud, desde esa plenitud, que las cosas se den afuera o no son una consecuencia que puede suceder o no suceder. Pero aquello que estábamos buscando experimentar con que esto se dé, en realidad lo tenemos disponible todo el tiempo. Nada más que por emociones negativas, por creencias, por un montón de cosas, porque ahora vamos un poco con la visión nublada. Y es por eso que quizás no podemos reconocer que el sol siempre está ahí. A veces los días están nublados, a veces son muchos días que está nublado, pero el sol siempre va a estar del otro lado. Hasta que llega un punto donde se extinga, pero todavía nos falta muchísimo tiempo para eso. La cuestión está en que lo único de lo que sos responsable es de tu esfuerzo. La única tarea que tenés día a día es elegir qué tipo de persona ser. Lo único que puedes hacer es poder decidir qué vas a alimentar y qué no, qué vas a gestionar, cómo vas a gestionar aquellas cosas que se presentan. ¿Cuál es tu actitud ante cada situación, ante cada circunstancia? A medida que vayamos eligiendo positivamente, a medida que vamos abandonando las tendencias negativas como el miedo, como el orgullo, como el deseo para estar continuamente en la vida, que nos dan satisfacción y no felicidad, que nos dan una sensación de control y de seguridad y confort en cierto punto, a medida que vamos reconociendo de que esto en realidad no nos es útil, ni para tener la vida que nos gustaría, ni para poder encarnar nuestra más maravillosa versión, ni para poder sentir esa plenitud internamente, dejamos de elegirlo, dejamos de alimentarlo, como dije, a través de la contemplación, pero empezamos a elegir positivo. ¿Y qué es elegir positivo? Reconocer y abandonar todas las emociones negativas y permitir que ese opuesto aparentemente aparezca. Y dejar de resistirnos a lo positivo, dejar de resistirnos, por ejemplo, a elegir confiar. Hoy muchas personas, si yo les digo, bueno, ¿qué es lo que estás experimentando? Quizás es miedo, no solemos etiquetar, pero a veces es simplemente para poder reconocer a qué nos podemos abrir, a qué nos podemos aperturar. Entonces dejamos de aferrarnos a ese miedo como símbolo de comodidad, dejamos de alimentar ese miedo permaneciendo en aquel lugar, alimentándolo a través del control, y nos abrimos a confiar.
Y cuando pensamos en confiar en la situación actual, sobre todo cuando está todo patitas para arriba, dado vuelta totalmente de cabeza, decimos, ¿cómo? ¿Vos me estás pidiendo que yo confíe? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No. Porque tenemos ese miedo, se despierta ese miedo al soltar ese control, al soltar esa comodidad desde aquel lugar de ejecución, porque creemos que nos estamos encargando de la situación. Nos hace creer que estamos encargándonos, que estamos haciendo algo al respecto, y la realidad es que no, y que no está sirviendo la situación, porque solo podemos decidir cómo gestionar, y eso en realidad también nos abre a otras formas de ver la vida, pero ahora vamos a eso. La cuestión está en que si yo te pido confiar en ese preciso momento con las circunstancias actuales, posiblemente me digas no quiero. Pero bueno, decir no quiero es mejor que no puedo. Cuando decís no puedo, en realidad la mayor parte de las decisiones de la vida no se basan en un verdadero no puedo, sino que todo termina siendo un no quiero. Entonces reconocer un no quiero es reconocer que no sos víctima de la situación ni del sentimiento, y te vas a resistir. Te vas a resistir a confiar, te vas a resistir a abandonar ese control, te vas a resistir, se te van a despertar un montón de cosas, porque esa aparente ejecución en la vida solamente escondía todo ese miedo, ese control que nos hacía sentir seguros y que estábamos gestionando algo, nos hace despertar el verdadero lugar de donde todo surgía, que era el miedo. Entonces cuando nos entregamos a confiar, se nos despierta todo eso para ser entregado, se nos despierta todo eso para ser observado, y lo que hay que reconocer es que lo semejante atrae lo semejante. Todo tiene una frecuencia, todo tiene una energía. Las emociones tienen una energía, una frecuencia, y atraerán pensamientos que vibren en la misma sintonía. Entonces, los pensamientos de miedo son porque sentimos miedo, y no al revés. Entonces, si yo cambio mi estado, si yo permito que esto se vuelva transitorio, se libere, y no me identifico con esto, no caigo, no sucumbo, no me dejo sucumbir, no decido sucumbir en este miedo, y permito observarlo y permito entregándolo, va a llegar a un punto donde va a cumplir su ciclo, se va a consumir y va a seguir de largo, porque es transitorio. Y no podemos basar nuestras decisiones en algo que es transitorio, ¿verdad? Porque si este miedo genera y atrae ciertos pensamientos que son de miedo, y todo lo que hemos asociado a esta sensación, ¿cómo voy a basar mis decisiones en algo tan fluctuante? ¿Qué tanta verdad hay en ese lugar donde solo puedo ver miedo, solo puedo reconocer miedo? Lo importante acá es que las emociones negativas, las tendencias negativas, vergüenza, apatía, sufrimiento, orgullo, deseo, ira, ¿me está faltando uno? Siempre siento que me olvido el uno. Bueno, no importa. Todas esas tendencias no nos sirven, nos desgastan, niegan esa infinitud, esa eternidad, ese amor, esa paz que en realidad somos. Cuando nos abrimos, nos aperturamos a observar, cuando nos abrimos y nos aperturamos a ver, podemos reconocer que no somos eso. Porque así como ya he dicho en otro video, si aparece una emoción, la emoción la observo. Yo no soy esta funda, soy quien observa la funda. Entonces, aperturarnos a este espacio nos hace reconocer que no somos ni esas sensaciones, ni esas emociones, ni esos pensamientos, que tenemos la capacidad de decidir y elegir qué hacer con todo eso, incluso con las situaciones. Entonces, todo esto, como verán, empieza a organizar nuestra vida internamente. Pero si recuerdan lo que dije recién, esa emoción, eso que llevamos dentro, y si la hemos guardado, porque tenemos esa capacidad, decir, no, mejor lo guardo, lo reprimo, lo suprimo, lo evito, lo exteriorizo, permitiendo que una parte se libere y la otra se guarde, ¿sí? Por lo tanto, si esa emoción tiene una frecuencia, significa que yo también tengo un nivel de frecuencia y de vibración constante, que yo constantemente estoy sintonizando con algo. Y acá es donde quiero llegar, a eso que decíamos, el A, el B y el C. Internamente sostenemos A, B, C, todo junto. ¿Querés cambiarle el orden porque tu mente necesita verlo de otra forma? Puede ser C, B, A. No sé si las siglas significan algo, espero que no. Y B, C, A o C, A, B.
Creo que ahí tenemos las variaciones. Pero eso significa que vos sintonizás constantemente con algo. Significa que tenés el poder de decidir con qué sintonizar en la vida. Significa que así como vos sintonizás con algo y que mantenés una frecuencia dependiendo de lo que sostengas, porque si esas emociones suprimidas, reprimidas, esos que aparecen, atraen a lo semejante, el que sean transitorios no tiene un impacto en la vida. El tema es cuando las sostenemos. Cuando no nos damos cuenta que alimentamos y damos casi comida. De alimentar es dar comida. ¿Se entendió? Que le damos casi comida a esas emociones. A través de ciertas acciones que se despiertan también del mismo lugar de donde todo viene, la emoción. Justamente el libro que quería abrir lo tengo ahí teniéndolo de soporte. Espérenme. La cuestión es que si somos capaces de sintonizar, significa que las circunstancias también pueden ser organizadas a través de nuestra propia sintonización, de nuestra propia frecuencia. Estabas ahí, ¿no? ¿Qué tan lejos estabas? Bien. Es por esto que no es que es A, B, C y que A causa B y que B causa C, sino que lo semejante atrae lo semejante. Es por eso que siempre se habla de convertirnos en esa persona que puede sostener la realidad que queremos. De empezar a liberar los obstáculos, de empezar a liberar todo aquello que no nos sirve para poder transformarnos en esa persona. Porque lo importante es que somos el observador, somos lo que está observando todo esto, por lo tanto, hay algo dentro de nosotros que es natural, hay algo dentro de nosotros que nunca cambia. Y todo este camino de liberación es poder conectarnos con eso que es natural, con eso que es nuestra esencia, con eso que es nuestro estado natural. Pero al no poder distinguir verdad de falsedad, porque la mente no sabe distinguir eso, y nuestra inocencia, nuestro desconocimiento, el desconocimiento de nuestros antepasados que nos enseñaron a lo que ellos creyeron que era la vida, porque nos basábamos en lo que veíamos en el mundo y lo que veíamos en el mundo era lo que estaba dentro de nosotros y no lo sabíamos. Entonces, claro, o sea, es lógico que llegamos a este punto sin saber verdaderamente lo que funciona y lo que no. Y por eso, para esto es este video. Para poder transformar tu vida, para poder ayudarte en esta liberación, para poder liberar estos bloqueos. Y que puedas conectar con eso que es natural, con eso que es permanente, con eso que es eterno y que nunca cambia. Nuestra conciencia, su estado natural, es el amor y la paz. Es por eso que este camino es de liberar, entregar. Entregar es estar disponible, estar aperturado a observar un sentimiento, una sensación, sin querer modificarlo. Porque el problema no es que aparezca, el problema es que nos resistimos y nos identificamos con esto. No es el problema que tengamos cierto tipo de pensamientos, sino cómo reaccionamos a esos pensamientos, qué creemos que eso significa para nosotros, para nuestra identidad y nuestra persona. Y así fuimos energizándolo, fuimos alimentándolo, fuimos haciendo más grande, y a más grande también tiene, en cierto punto, más poder de atraer lo semejante. Es por esto también que lo que sostenemos en mente tiende a materializarse, porque es eso a lo que le prestamos atención continuamente, a lo que le damos alimento continuamente. Por eso las circunstancias afuera que se ven son un reflejo interno, pero no solamente de eso. Hay algunas cuestiones, en el menor de los casos, tiene que ver con cuestiones kármicas, que se basan en nuestras decisiones previas, desde ese desconocimiento, ¿sí? Por lo tanto, siempre tenemos la oportunidad de elegir, y eso es lo importante. Y siempre tenemos la oportunidad de elegir quién ser, qué hacer, cómo reaccionar hasta este lugar. Es por eso que cuando permitimos que lo que es transitorio, aquello que no nos sirve, aquellas emociones negativas, se vayan disipando y vayamos consumiendo su energía al punto de que ya no sean operativas de forma inconsciente y cada vez que pasan simplemente las vemos pasar, no nos identificamos, no nos perdemos en esas sensaciones, nos aperturamos cada vez más a otros estados, a otras emociones, a lo positivo, permitimos lo positivo. Desde ese lugar, que son lugares con poder, con más poder, cada vez con una frecuencia mayor, tenemos también otro tipo de opciones, otro tipo de visiones, otro tipo de acciones. Es por eso que se habla de que tus acciones reafirman esto que sos, de que tus acciones van a reafirmar algo que estás sosteniendo. Es por eso que tus acciones no tienen impacto en el mundo, es quien sos detrás de la acción, lo que estás sosteniendo detrás de la acción.
lo que tiene impacto en el mundo. Porque si fuera solamente por acciones, simplemente todos tendríamos una vida bastante diferente. Las personas que se esfuerzan, que lo luchan, que van, que pum, que pam, ahora puedes reconocer porque hay cosas que no se les dan. ¿Cómo suele ser la persona que suele luchar? ¿Cómo suele ser la persona que cuando las cosas no se le dan y va y empuja para poder gestionar todo eso? ¿Cómo sueles ver a esa persona? ¿Qué emoción suele sostener? ¿Qué está reafirmando con su acción? Ahí es donde te das cuenta por qué hay cosas que no se dan. Porque hay personas que parece que se esfuerzan menos y consiguen más. Ahora, nuevamente, las acciones no es que, bueno, si yo me paro de acá, hago menos y vivo en un mundo fantasioso y mágico, sino que cuando uno está dispuesto a decir, bueno, me entrego a realmente a ser un fiel reflejo de este amor, cuando estamos dispuestos a este camino, se nos va a presentar todo lo que obstaculiza eso, de ser esa persona, de sostener esa realidad, de vivir en abundancia, prosperidad, amor, felicidad, todos esos obstáculos que en realidad no estaban permitiendo lo natural en vos y que se dé esto de forma natural. Por lo tanto, nunca van a ser tus acciones las que consigan en el mundo y importa mucho qué tipo de persona sos y es reconocer que tus acciones reafirman el tipo de persona que sos, el tipo de persona que estás sosteniendo, la idea de vos que estás sosteniendo y que tus pensamientos provienen de ese estado, porque es sintonizar, es empezar a alinearse con una realidad. Es por eso que en este planeta, en esta tierra, en esta vida, podemos ver las mismas situaciones y no pensar de la misma forma. Por eso en esta vida vamos a vivir circunstancias y algunos las van a vivir de una forma y otros la van a vivir de otra, porque nunca tuvieron el poder las circunstancias como para generarnos nada. Siempre fue nuestra decisión, nuestra actitud de cómo reaccionar ante esta situación, de lo que creo de esta situación, desde lo que valoro, quién creo ser, las creencias, las ideas que he sostenido, que me han enseñado de lo que es la vida o lo que se supone que esta circunstancia es una catástrofe, ¿no? Y hay personas que a veces no pueden entender que no veamos la vida de la misma forma y hay veces que en cierto punto como esa aparente distancia entre realidades que parecen tan, por ejemplo, la realidad de la persona que confía y se entrega y libera el miedo continuamente y la persona que no, parece tan distante que parece en cierto punto contraria, como hubiera una distancia, pero esa distancia no es real. Nada más que es esto de cómo no podés ver lo que yo veo. Y no, porque no estoy en el mismo lugar. Porque no estoy alimentando lo mismo, porque estoy decidiendo otras cosas para esta vida. Entonces alinearse con esa realidad, con eso que querés, con ese sueño, con esa meta, con ese objetivo, con esa persona, no es buscarlo afuera con la validación externa que lo venimos hablando en este canal, ni con las acciones y ni con X cosas, sino que las acciones aparecerán cuando decidas convertirte en esa persona y las situaciones llegarán una vez que decidas convertirte en esa persona. Y te vas a sorprender si haces el ejercicio de decir, bueno, abandono este miedo para elegir confiar, por ejemplo, en que en realidad una parte tuya, por un lado, siempre quiso confiar y que no tenías que buscarlo afuera, sino que hay algo dentro tuyo que tenés esa cualidad de ser alguien que confía, por ejemplo, que tenés esa cualidad dentro tuyo de amar, de perdonar, de la alegría, de la prosperidad, la abundancia, que siempre estuvo dentro tuyo. Nuevamente, cuando encontrás la fuente interna, cuando lo empezás a experimentar, cuando no dependés de las circunstancias para decir soy exitoso, próspero, abundante, alegre, amoroso o lo que fuera, sos libre. Y en ese camino los quiero acompañar. Así que 2 cosas muy importantes. 1, cada lunes, y si lo estás viendo temprano este video quizás llegues, cada lunes tenemos 2 encuentros para practicar el dejar ir, la contemplación, para que lo empieces a implementar en tu vida y empieces a practicarlo de forma gratuita, ¿sí? Para que empieces a saber cómo es esta técnica y empezar a conocerla y a familiarizarte. Más aún, por otro lado, también comentarte que este 2 de mayo inicio un acompañamiento inicial de 3 meses, donde es liberarte de los bloqueos que no permiten que estas metas, que estos objetivos, que estos sueños se cumplan, tener la claridad de qué tipo de persona ser, empezar a encarnarlo, acompañarte en encarnar esa persona y al mismo tiempo esas 5 herramientas que te pueden ayudar y te van a ayudar en realidad, te van a transformar en plenamente. Las únicas 5 herramientas que aplicadas de forma constante
van a permitir que tu vida se transforme, que vos te transformes, que transformes la relación con vos, con la vida, incluso la forma en la que te relacionás con Dios, con la esencia, con el universo, el nombre que vos le quieras poner a eso que tenemos dentro de todos y que nos une a todos, incluso podría ser llamado amor. El nombre no importa, ¿sí? No es para generar una división o mi Dios no es tu universo no es tu Dios. Vengo acá a plantear y a invitar a que podamos experimentar eso que está dentro de todos y que es inherente, para dejar también de creer de esto es una cosa o esto es otra y empezar a vivirlo y encarnarlo. Así que quiero invitarte a este 2 de mayo, que me envíes un mensaje. Abajo en la descripción tenés los 2 links para unirte al grupo de contemplación o para mandarme mensajes sobre esto. Y también para poder comentarte cómo este espacio de 3 meses con todo lo que ofrece, que es lo que te voy a compartir, te puede ayudar en tu camino personal, con tu situación personalmente. También para saber si es este el espacio para vos en este instante. Así que para cerrar este video, había agarrado un libro, ¿se acuerdan? Que hace un tiempo agarré un libro para hablarles, por ejemplo, del alimento, los otros alimentos, por ejemplo, del miedo, porque el miedo a veces suele ser lo que todos tenemos y atravesamos. Entonces, el miedo se alimenta de la excitación al peligro, del pánico, una reacción exagerada, de dramatizar, de enfatizar, de pedir atención y ayuda, de sobrevivir, de proteger, del control, del emocionalismo, de exagerar, de imaginar, de proyectar a futuro, de la proliferación de la imaginación, de ver enemigos en el mundo, resistirse, defenderse y evitar, elaborar o incrementar las percepciones, albergar emociones o problemas, justificar, proyectar la causa, incluso pensar en la misma, la palabra con M, que creo que no tengo permitido decirla en YouTube, enfocarse en el cuerpo, ver la vida como algo físico, creer en la pérdida de juventud, dinero, posesiones, en la pérdida del amor de los demás, en el depender de uno mismo. Cada vez que nosotros tomamos esa decisión para el miedo, lo estamos alimentando. Entonces, si nos estamos aferrando a esto, significa que hay otra cosa. Más allá de elegir confiar, más allá de elegir perdonar, más allá de elegir lo que sea, cada una de estas situaciones tiene a lo que nos resistimos. Nosotros, si estamos controlando, nos vamos a resistir a confiar. Es a eso a lo que nos resistimos. Es me aferro a esto y evito y empujo esto. Entonces, para poder seguir liberando el miedo, es dejar de resistirnos a aquello que nos resistimos y empezar a elegirlo. Por ejemplo, el mantener la serenidad, el autocontrol, tratar con calma, desinflar, ser autosuficiente, confiar en Dios, en vez de proteger, porque esto es lo que me da la felicidad, o etcétera, etcétera. Ese proteger no desde el cuidado, desde el amor, sino eso desde el miedo de me aferro a esto porque creo que esto me está dando algo, es perder, estar dispuesto a perder, a la pérdida, la rendición, pensar con claridad, minimizar, conservar la lógica, vivir en el ahora en vez de proyectar a futuro, supresión de la imaginación en vez de tus escenarios catastróficos, es decidir dejar de enfocarte en eso, volvés al cuerpo, y si no te invito a ver el video de cómo la observación nos transforma, o en el que hablo también de la técnica del dejar ir, que fue hace unas semanas atrás, el mes pasado, lo tenés dentro del canal. Ver seguridad, aceptar, reducir las percepciones, resolver los problemas, ver con realismo, hacerse responsable, ver que la vida es eterna, enfocarse en el espíritu, ver lo espiritual como la realidad, ver que la fuente de felicidad es innata y la llevas dentro, ver al ser como la fuente de amor, cosa que no puede ser quitada en ningún momento, y confiar en Dios y en el ser. Esas son las formas, todo lo que se resiste el miedo a entregarse. Y yo sé que es absolutamente loco, pero es completamente gratificante el reconocer que puedes elegir confiar y empezar a reconocer y a realizar internamente eso que todas las personas hablan. Porque este video va a quedar en la nada si no accionamos, si no nos unimos al grupo de contemplación y experimentamos la técnica por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, que no se quede solo en palabras. Y cuando vuelvas a tener miedo, recordá este video. Porque el miedo o lo atravesás o te atraviesa. Muchas gracias por estar del otro lado, pequeño y pequeña gigante. Te amo y te abrazo enormemente. Te veo en el grupo de contemplación o en el acompañamiento inicial. Cualquier cosa, los links en la descripción.